Un inmigrante sin un centavo en el bolsillo llegó a América en medio de una de las peores hambrunas de la historia europea. Y décadas después, su familia controlaba casi un tercio del suelo sobre el que hoy se levanta uno de los condados más ricos del mundo entero. Eso no es exageración. Eso es exactamente lo que pasó. Y la pregunta que importa no es qué tan grande era su fortuna al final, sino qué fue lo que vio ese hombre que todos los demás a su alrededor no podían ver. Para entender eso, primero hay que ir al sur de California a finales del siglo XIX, porque lo que existía allí en ese entonces no se parece en nada a lo que existe hoy. Los Ángeles era un pueblo de apenas 11.000 personas rodeado de ranchos enormes, con más acres de tierra que habitantes en toda la región combinada. San Diego era incluso más pequeño. El arco completo de territorio que iba desde Santa Bárbara hasta San Bernardino tenía menos gente que un solo barrio de Manhattan. Era una extensión de tierra casi vacía, silenciosa, polvorienta, con un clima extraordinario y sin mayor destino aparente. Y sin embargo, en medio de ese vacío, unos pocos hombres vieron algo que todos los demás ignoraban por completo. Vieron que quien controlara el agua, las rutas de acceso y las grandes extensiones de tierra en una región con ese clima, inevitablemente controlaría el futuro de todo lo que algún día creciera allí. No era especulación sin fundamento. Era una lectura fría y precisa del mapa y del momento. Y lo que esos hombres construyeron a partir de esa lectura se convirtió en algo mucho más grande que cualquier fortuna personal. Se convirtió, con el tiempo, en la fantasía americana de sí misma. Sol interminable, naranjos que llegan hasta el horizonte, mansiones con estilos arquitectónicos que sugieren una historia aristocrática que en realidad nunca existió. Una región que pasó de tener menos de 200.000 personas a principios del siglo XX a convertirse en una de las zonas metropolitanas más grandes y más ricas del planeta. Y los nombres de esos hombres siguen ahí hoy, grabados en universidades públicas, en museos de clase mundial, en los letreros de barrios y en los nombres de ciudades enteras que millones de personas usan todos los días sin pensar dos veces en quién nos puso allí. Son marcas permanentes de quién controló la transformación y quién se benefició de ella. No fue un accidente. Nunca fue un accidente. Hoy en Imperios de Viejo Dinero, vamos a explorar esas dinastías. Vamos a seguir el dinero desde sus orígenes más modestos hasta los imperios que cambiaron para siempre la geografía del sur de California. Y para entender cómo funciona ese tipo de poder, hay que empezar con una verdad muy simple. En una región destinada a un crecimiento explosivo, quien construye primero gana más que nadie. Esa es la regla. Siempre lo fue. Cuando piensas en el condado de Orange hoy, probablemente imaginas playas con arena blanca y sol garantizado todo el año. Centros comerciales impecables, filas perfectas de palmeras y esa perfección suburbana que parece diseñada en laboratorio. El condado de Orange es hoy uno de los enclaves más envidiados de toda América. Y esa condición no apareció de la noche a la mañana, ni por obra del destino. Debajo de todo ese brillo costero, existe una familia cuya influencia silenciosa y cuya visión de larguísimo plazo construyeron literalmente los cimientos del lugar. No de forma figurada, literalmente. La familia Irvine tomó decisiones sobre ese suelo generación tras generación, y esas decisiones determinaron qué ciudades existirían algún día, dónde quedarían las escuelas, cómo se trazarían los barrios y parques, y de qué manera una región árida del sur de California terminaría convirtiéndose en uno de los territorios más cotizados del país. En el episodio de hoy, vamos a recorrer ese camino completo, desde los campos de cultivo que se convirtieron en vecindarios perfectamente trazados, hasta la familia cuyas decisiones guiaron en silencio el destino de toda una región durante más de un siglo. Antes de que el condado de Orange se convirtiera en sinónimo de camionetas de lujo y comunidades cerradas, lo que existía allí era un mosaico de ranchos, y el más grande pertenecía a la familia Irvine.
El Irvine Ranch se extendía por aproximadamente 110,000 acres, corriendo unos 37 kilómetros desde el Océano Pacífico hacia el interior. Una sola propiedad que cubría casi un tercio de todo el territorio, que décadas después se convertiría en ciudades, suburbios y autopistas. Desde los acantilados costeros hasta los valles del interior, el rancho formaba una extensión continua que le daba a la familia un nivel de control sobre el desarrollo de la región que pocas familias americanas han tenido sobre un territorio semejante. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque lo que hacía especial a los Irvine no era solo el tamaño de lo que poseían, era lo que decidían no hacer con ello. Mientras otros propietarios del siglo XIX fraccionaban y vendían en cuanto llegaban nuevos colonos, los Irvine mantenían la cohesión de su propiedad con una disciplina que muchos simplemente no entendían. No trataban esa tierra como un activo de corto plazo, la trataban como un proyecto de horizonte muy lejano, donde el tiempo, la infraestructura y la producción agrícola tenían que avanzar al mismo paso. Trigo, ganado, cítricos, frijoles. Cada cultivo elegido no por moda, sino por lo que el suelo y el clima del rancho podían sostener con el tiempo. Cada decisión agrícola era, en el fondo, una decisión sobre qué tipo de comunidad podría crecer encima de ese suelo cuando llegara el momento. Pero incluso esa fortuna moderna que existe hoy descansa sobre decisiones que tomó primero un inmigrante del siglo XIX que llegó a América sin tierra, sin contactos y sin nada que lo protegiera del fracaso. Y para entender quién fue ese hombre, hay que alejarse bastante del Pacífico. Amigos, si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Y si esta historia los está enganchando, un like ayuda enormemente a que más personas puedan encontrarla. Gracias de verdad, eso significa mucho. Para seguir el dinero hasta su origen más profundo, hay que abandonar por completo la imagen de playas doradas y suburbios perfectos y viajar varios miles de kilómetros en dirección contraria. Hay que cambiar el sol del Pacífico por el viento frío y gris del norte de Irlanda a mediados del siglo XIX. Porque es allí, en un mundo de arrendatarios agrícolas escoceses e irlandeses, donde empieza de verdad la historia de uno de los ranchos más valiosos que América haya conocido. James Irvine nació en el condado de Down, en lo que hoy es Irlanda del Norte, en el seno de una familia moldeada por la migración, la incertidumbre y la búsqueda constante de terreno más firme bajo los pies. Era un mundo donde la tierra que trabajabas no te pertenecía, donde el futuro dependía de cosechas que podían fallar y de propietarios que podían sacarte sin demasiadas explicaciones. Y si eso ya era difícil en tiempos normales, lo que vino después convirtió esa dificultad en algo mucho más oscuro. A mediados del siglo XIX, la gran hambruna devastó Irlanda de una manera que resulta difícil de comprender desde la distancia. Millones de personas perdieron sus cosechas, su sustento y después su hogar. El país se vació. Quienes podían moverse, se movían, no por aventura, sino por necesidad pura, por la comprensión muy básica de que quedarse significaba seguir en un lugar donde la vida se había vuelto imposible. En ese contexto, un joven Irvine cruzó el Atlántico en dirección a los Estados Unidos con recursos mínimos y sin ningún contacto que lo esperara al otro lado. Lo que encontró al llegar no era exactamente el paraíso. Nueva York en esa época era una ciudad dura, ruidosa, repleta de inmigrantes que competían por los mismos trabajos escasos en las mismas condiciones difíciles. Su primer empleo americano fue en un molino de papel. Nada glamoroso, nada que inspire grandes películas de época. Pero ese trabajo le dio algo que en ese momento valía más que cualquier golpe de suerte. Le dio un sueldo, un punto de apoyo y la posibilidad de acumular los primeros ahorros modestos de lo que con el tiempo se convertiría en una de las fortunas más sólidas del oeste americano. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo en Nueva York. La fiebre del oro había estallado en California y la corriente humana que se movía en esa dirección era imposible de ignorar. Miles de hombres de todo el mundo vendían o abandonaban lo poco que tenían y se lanzaban al viaje con la imagen de pepitas de oro brillando en la cabeza. Irvine se unió a esa corriente.
Pero lo que hizo cuando llegó a California fue completamente diferente a lo que hacía la mayoría. No tomó una pala. No se unió a las cuadrillas que removían ríos y montañas en busca de un metal que a menudo no aparecía o que aparecía en cantidades que no justificaban el esfuerzo. Irving miró ese caos de miles de hombres hambrientos y agotados. Miró las tiendas de campaña improvisadas, los campamentos sin agua potable, las colas interminables, y vio algo que los demás no veían porque estaban demasiado ocupados soñando con el oro. Vio un mercado. Todos esos mineros necesitaban comer. Necesitaban herramientas, ropa, provisiones básicas. Y estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario por esas cosas porque no había muchas otras opciones en medio de ese territorio todavía sin organizar. Irving se convirtió en comerciante. Abastecía a los mineros con alimentos, herramientas y equipo, y cobraba por ello con constancia, ya fuera que alguien encontrara oro ese día o no. Mientras los buscadores apostaban por venas que a menudo se negaban a aparecer, él acumulaba capital de manera metódica, sin depender de la suerte, sin arriesgar lo que ya había ganado en busca de algo que podría no existir. Esa diferencia de mentalidad, esa capacidad de ver la oportunidad real detrás del ruido de la oportunidad aparente, es la misma que después lo llevaría a construir el rancho más grande del sur de California. No era suerte, era una forma particular de ver el mundo. Con las ganancias del comercio, Irving fue a San Francisco y las reinvirtió en bienes raíces, en el momento exacto en que California estaba pasando de ser una frontera caótica a convertirse en un asentamiento permanente. Para cuando llegaron los años 60 del siglo XIX, Irving ya formaba parte de la clase empresarial emergente de San Francisco. Era el tipo de persona al que ya invitaban a las grandes operaciones en lugar de dejarlo mirando desde afuera. Y uno de esos grandes tratos fue el que lo conectó con dos familias que cambiarían todo. Las familias Flint y Bixby eran ganaderos poderosos con vastas extensiones de tierra en el sur de California. Juntos, Irving, los Flint y los Bixby construyeron una serie de alianzas que incluían operaciones ganaderas en el condado de Monterrey y que se extendieron después hacia ranchos del sur de California, que con el tiempo se convertirían en territorio central de la historia del condado de Orange. Entre todos controlaban intereses en propiedades que cubrían enormes extensiones de tierra, incluyendo un rancho accidentado y montañoso que había funcionado como rancho ovejero bajo propietario anterior. El negocio funcionaba, la sociedad producía, pero Irving tenía un plan que sus socios todavía no conocían del todo. Mientras muchos propietarios de tierras del siglo XIX corrían a fraccionar y vender en cuanto llegaban colonos con dinero, Irving se mantenía enfocado en mantener sus propiedades cohesionadas y en producción continua. No le interesaban las ventas rápidas. Le interesaba construir algo que se sostuviera solo a lo largo del tiempo. Y entonces llegó el momento decisivo. Irving le compró su parte a sus socios por $150,000 y tomó el control exclusivo de aproximadamente 110,000 acres de tierra, que desde ese momento llevarían únicamente su nombre. No como un gesto simbólico, sino como el comienzo de una estrategia que ya tenía clara desde hacía tiempo. De inmediato comenzó a redirigir la operación. El ganado de campo abierto se dio espacio a cultivos de cítricos y frijoles que encajaban mejor con el clima del lugar y con los mercados en expansión del oeste americano. Construyó sistemas de agua, planificó rutas de transporte, conectó cada parte del rancho con las demás de manera que todo funcionara como un sistema integrado en lugar de como piezas sueltas. Veía la tierra no como suelo para extraerle valor y seguir adelante, sino como una plataforma que había que preparar con cuidado para lo que vendría después. Y lo que vino después superó todo lo que cualquiera a su alrededor podría haber imaginado. Décadas después de su muerte, esa tierra que él mantuvo unida y preparó con tanta paciencia, se convertiría en el núcleo de una ciudad planificada, de una universidad de investigación, de un parque regional y del imperio inmobiliario más valioso de California costera. No porque alguien tuviera una varita mágica, sino porque alguien muy atrás en el tiempo tomó decisiones que nadie más en su generación quiso tomarse la molestia de tomar.
Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque mientras los Irvine construían su imperio en silencio, cultivando la tierra con paciencia y rechazando la especulación rápida, a pocas millas de distancia, otra familia tomaba un camino completamente diferente. Más ruidoso, más audaz, más poderoso en su momento y en el largo plazo, mucho más frágil. Una familia cuya historia empieza también en la pobreza, también en la necesidad pura, y que también encontró en California la oportunidad que el resto del mundo no le estaba ofreciendo, pero que eligió construir su fortuna sobre algo que, a diferencia de la tierra, podía desaparecer de la noche a la mañana. James Irvine murió sin ver casi nada de lo que hoy lleva su nombre, y aún así lo que dejó atrás resultó ser tan sólido, tan bien construido desde la base, que sobrevivió más de un siglo después de que él desapareciera. Eso no es suerte. Eso es arquitectura deliberada de una visión que muy pocas personas son capaces de sostener durante toda una vida sin desviarse. Cuando Irvine falleció, la tierra no se fragmentó, no se subastó en pedazos, ni se repartió entre acreedores, ni se liquidó para pagar deudas. Pasó a manos de su hijo, James Harvey Irvine, que había crecido literalmente dentro del rancho, caminando el mismo suelo que su padre había comprado, entendiendo desde adentro la lógica que sostenía todo ese sistema. Y eso marcó una diferencia enorme. Porque en esa época, cuando un patriarca moría y dejaba una propiedad de ese tamaño, lo más común era que los herederos llegaran a un punto muerto, que las discusiones familiares partieran la tierra en fragmentos cada vez más pequeños hasta que ya no quedara nada coherente. Eso no pasó aquí. Lo que pasó fue exactamente lo contrario. James Harvey tomó el rancho y lo continuó con la misma disciplina que su padre había instalado desde el principio. La tierra siguió funcionando como una operación integrada. Los sistemas de irrigación que se habían construido cuidadosamente para distribuir el agua desde los valles interiores hasta los campos costeros siguieron operando. Los cultivos siguieron rotando de acuerdo con lo que el suelo necesitaba y no con lo que el mercado pedía a gritos ese año. Las decisiones de largo plazo siguieron siendo exactamente eso, decisiones de largo plazo, no respuestas nerviosas a las fluctuaciones del momento. Y mientras esto ocurría, el mundo alrededor del rancho empezaba a cambiar a una velocidad que en el siglo anterior nadie hubiera podido imaginar. El ferrocarril llegó al sur de California y con él llegaron colonos, especuladores, turistas y gente que simplemente buscaba un clima mejor. Los ranchos vecinos, que habían sobrevivido intactos hasta ese momento, comenzaron a fraccionarse uno por uno. Los grandes terratenientes que a finales del siglo XIX tenían propiedades comparables a la de los Irvine, empezaron a vender bajo presión, seducidos por los precios que la nueva demanda estaba generando, o simplemente sin la estructura familiar necesaria para mantener una operación de esa escala. Las tierras pasaban de manos, se subdividían, y en muy pocos años el mapa del sur de California empezaba a parecerse más a un tablero de ajedrez desorganizado que a los ranchos continuos que habían definido la región durante generaciones. El Irvine Ranch permanecía intacto, no porque los Irvine no recibieran ofertas, las recibían constantemente. A medida que la región crecía y los precios de la tierra subían, el rancho se convertía en un objetivo cada vez más atractivo para desarrolladores, compañías ferroviarias y especuladores de todo tipo, que podían ver perfectamente el valor que estaba acumulándose en ese suelo. Pero rechazar una oferta requiere tener una visión alternativa de lo que esa tierra puede llegar a valer si se espera el momento correcto. Y los Irvine tenían esa visión con una claridad que sus contemporáneos simplemente no podían igualar. Mientras tanto, el rancho seguía produciendo. Los campos de lima beans al norte, los naranjales en las laderas más soleadas, los pastizales en las zonas que todavía no tenían suficiente infraestructura de riego para soportar otra cosa. Cada zona del rancho cumplía una función específica dentro de un sistema que funcionaba como un organismo completo, donde nada estaba ahí por inercia, sino porque alguien, en algún momento, había calculado exactamente dónde colocarlo y por qué.
Pero hay algo que pocas personas saben sobre el Irvine Ranch de esa época, algo que revela mejor que cualquier otro detalle la escala real de lo que esta familia había construido. El rancho no era simplemente una granja grande, era, en términos prácticos, una economía propia. Tenía sus propios trabajadores permanentes, sus propias estructuras de alojamiento, su propia red de caminos internos, sus propios pozos y canales. Era una operación que funcionaba casi de manera autosuficiente dentro de sus propios límites, y esa autosuficiencia era precisamente lo que la hacía tan difícil de replicar para cualquier competidor que intentara armar algo similar, comprando tierras sueltas a diferentes propietarios. Para cuando James Harvey llevaba ya varios años al frente de la operación, el sur de California había cambiado lo suficiente como para que empezara a quedar claro que el rancho no podría seguir siendo solo una empresa agrícola para siempre. El crecimiento de la región estaba creando presiones que ningún terrateniente podía ignorar indefinidamente. Pero la respuesta de los Irvine a esa presión fue, una vez más, la misma que había sido desde el principio. No hubo ninguna prisa. No hubo ninguna venta masiva ni ningún giro repentino de estrategia. Hubo planificación. Hubo paciencia. Y hubo una conciencia muy clara de que el suelo que estaban sentados encima era, con el paso del tiempo, cada vez más valioso. Y entonces ocurrió algo que cambió la dirección de la historia de una manera que nadie dentro de la familia Irvine podría haber anticipado con exactitud, aunque en retrospectiva se ve casi inevitable. El mundo llegó al rancho de una forma que ya no se podía ignorar ni posponer. Y la respuesta que los Irvine dieron a ese momento definiría el destino del condado de Orange durante las siguientes décadas. Pero para entender ese momento, primero hay que entender qué clase de hombre era el que entonces llevaba las riendas del rancho. Y esa historia es más complicada, más oscura y más interesante de lo que la versión oficial suele contar. La decisión más importante que jamás se tomó sobre el futuro del condado de Orange no la tomó ningún político elegido, ningún urbanista con título universitario, ni ninguna junta de planeación municipal. La tomó un hombre que controlaba más tierra que muchos municipios enteros de California y que en ese momento tenía que elegir entre dos versiones completamente diferentes del futuro que esa tierra podría tener. Esa decisión no aparece en casi ningún libro de historia popular, pero sus consecuencias están presentes en la vida de millones de personas todos los días. Cuando el sistema universitario público de California comenzó a buscar terrenos para construir un nuevo campus, recorrió el sur del estado evaluando distintas opciones. Las consideraciones eran las habituales en ese tipo de decisión. Acceso al transporte. Proximidad a centros urbanos. Disponibilidad de suelo. Costo. Y la capacidad de la zona para absorber el crecimiento que una institución de ese tamaño inevitablemente traería consigo. Y entre todas las opciones que se evaluaron, había una que destacaba con una claridad que los técnicos no podían ignorar. Una colina costera dentro del Irvine Ranch, con vista al Pacífico, con suelo estable, con acceso razonable a los núcleos urbanos que ya existían y con un contexto de planificación a largo plazo que ningún otro terreno de la región podía ofrecer. La familia donó esas tierras para el campus. No fue una decisión pequeña. Fue una señal de hacia dónde iba a moverse todo lo demás. Porque una universidad pública de ese nivel no llega sola. Llega con investigadores que necesitan vivienda, con estudiantes que necesitan comercio, con proveedores y empleados y toda la cadena de actividad económica que genera una institución de ese tamaño instalada en un territorio que todavía tenía margen de crecimiento. El campus que se construyó sobre esas tierras creció con los años hasta convertirse en una institución con más de 36,000 estudiantes matriculados, clasificada sistemáticamente entre las mejores universidades públicas del país, reconocida en investigación médica y científica a nivel internacional. Pero eso no fue todo. La familia también cedió tierras que se convirtieron en un parque regional,
un espacio verde de uso público que Orange County recibió décadas antes de que proteger los espacios abiertos se pusiera de moda en la agenda de los planificadores urbanos. Era una táctica que en ese momento muchos observaban con cierta confusión, porque ceder tierra con valor comercial para convertirla en parque público no parecía el movimiento más obvio de una familia que llevaba generaciones siendo meticulosa con cada decisión económica que tomaba. Pero tenía una lógica muy precisa. El parque ancló la percepción de calidad de vida de toda la zona. Contribuyó a hacer del entorno del rancho un lugar donde la gente quería vivir, no solo donde podía vivir. Y eso, a largo plazo, se traducía en valor para todo el territorio de alrededor. Con el tiempo, el nombre del rancho migró desde los campos y los naranjales hasta los documentos corporativos a través de la Irvine Company, que fue absorbiendo el control de las decisiones de desarrollo a medida que la tierra dejaba de ser principalmente agrícola y empezaba a convertirse en lo que hoy es. Y después migró hasta la identidad municipal misma, cuando la ciudad de Irvine se incorporó oficialmente como municipio propio, consolidando en papel lo que ya era una realidad sobre el terreno. Una comunidad planificada con una coherencia que pocas ciudades americanas del mismo período podían mostrar. Y aunque a algunos la historia de los Irvine pueda parecer la de una familia que simplemente tuvo la fortuna de tener mucha tierra en el lugar correcto, la verdad es bastante más precisa que eso. Docenas de familias del siglo XIX tuvieron tierra en el sur de California. La mayoría la vendió demasiado pronto, la fragmentó demasiado rápido, o tomó decisiones cortoplacistas que convirtieron lo que podría haber sido una fortuna generacional en una venta única que se consumió en una generación. La diferencia de los Irvine no estaba en la tierra, estaba en la mentalidad. Hoy, la Irvine Company es una de las empresas inmobiliarias privadas más grandes de California. Oficinas, apartamentos, centros comerciales, hoteles, marinas. Más de 100 millones de pies cuadrados de propiedades en la franja costera del estado. Y algunas de las historias que rodean cómo esa empresa llegó a tener el control que tiene hoy son demasiado complejas para este episodio, pero demasiado interesantes para ignorar. Si quieren ir más a fondo en esa parte de la historia, el primer enlace en la descripción del vídeo los lleva directo a nuestro Substack gratuito, donde lo cubrimos sin los límites que tiene este formato. Lo que sí corresponde decir aquí es que el arquitecto moderno de todo ese legado tiene una fortuna que ronda los 19.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el desarrollador inmobiliario más rico de los Estados Unidos. Una cifra que existe hoy porque un inmigrante irlandés sin recursos tomó una serie de decisiones correctas en el momento correcto y construyó algo lo suficientemente sólido como para sobrevivirlo por más de un siglo. Pero los Irvine no son la única familia cuya historia merece ser contada. Porque mientras ellos construían su imperio en silencio, a pocos kilómetros de distancia, otro linaje tomaba un camino radicalmente distinto. Más ruidoso, más visible, más polémico, y con consecuencias físicas sobre el paisaje del sur de California que todavía son imposibles de ignorar hoy. Una familia que empezó igual de abajo, con igual de poco, pero que eligió construir sobre algo que la tierra no puede ofrecerte. Y esa elección lo cambió todo. Hubo un hombre que en el momento de su muerte era considerado uno de los empresarios más odiados de toda América. Un hombre cuyo nombre hacía que los agricultores apretaran los dientes, que los periódicos publicaran caricaturas furiosas y que los políticos bajaran la mirada cuando alguien lo mencionaba en voz alta. Y ese mismo hombre había empezado su vida sin tener absolutamente nada, en un pueblo pequeño de Connecticut, donde la única opción real que un chico sin dinero tenía era trabajar más duro que todos los demás y esperar que eso alcanzara para algo. No alcanzó para algo. Alcanzó para construir el primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos, para controlar la economía entera del estado de California durante décadas, y para dejar un rastro tan profundo sobre el paisaje del sur de California que todavía hoy es imposible entender esa región
sin entender primero quién fue este hombre y cómo llegó a donde llegó. Collis P. Huntington nació a principios del siglo XIX en Harwinton, Connecticut, en una familia sin recursos ni conexiones de ningún tipo. Creció en un mundo donde nadie le iba a abrir puertas y donde la única forma de avanzar era encontrar los caminos que todavía no existían y construirlos uno mismo. Desde muy joven mostró una aptitud particular para el comercio, no el tipo glamoroso que aparece en las novelas de la época, sino el tipo real, el que requiere saber qué quiere la gente antes de que ella misma lo sepa, calcular márgenes en la cabeza más rápido de lo que otros pueden escribirlos en papel, y moverse antes de que la oportunidad se enfríe y alguien más llegue primero. Con esas herramientas y sin ninguna otra, empezó a construir su camino desde cero. Para cuando llegaron las noticias de que habían encontrado oro en California, Collis tenía ya varios años de experiencia comercial acumulada y una manera de leer las situaciones que la mayoría de la gente simplemente no tenía. Y a diferencia de los miles de hombres que escuchaban esas noticias y lo primero que pensaban era en tomar una pala y unirse a la corriente, Collis calculó la situación de una manera radicalmente diferente. Lo que California estaba generando en ese momento no era solo una fiebre de oro, era un mercado enorme, desordenado, lleno de gente que necesitaba cosas y que estaba dispuesta a pagar por ellas, sin regatear demasiado porque las alternativas eran pocas y el tiempo apremiaba. Y ese tipo de mercado, para alguien con su ojo, era mucho más interesante y mucho más predecible que cualquier veta de mineral oculta en las montañas. Llegó a California en la segunda mitad del siglo XIX y se instaló en Sacramento, que en ese momento era la puerta de entrada a los campos mineros del interior. Sacramento no era la ciudad más glamorosa del mundo, pero tenía algo que valía más que el glamour en esas circunstancias. Tenía flujo. Miles de personas pasaban por ahí constantemente, llegando con sueños y necesitando equipo, o saliendo con los bolsillos vacíos y necesitando lo básico para intentarlo de nuevo la semana siguiente. Collis abrió una tienda de ferretería junto a un socio llamado Mark Hopkins. Vendían picos, palas, cadenas, cuerdas, herramientas de todo tipo. Todo lo que un minero necesitaba para trabajar y que no podía fabricarse él mismo en medio de las montañas. El negocio no era espectacular en el sentido de las fortunas repentinas que la época prometía a gritos, pero era algo mucho más valioso que eso. Era constante. Mientras los mineros subían y bajaban, mientras algunos hacían pequeñas fortunas y la mayoría volvía con menos de lo que había llegado, la tienda de Collis y Hopkins generaba ingresos estables todos los días, sin excepción. No dependía de si alguien encontraba oro ese mes. Dependía de si la gente necesitaba herramientas para intentar encontrarlo, y eso era una certeza tan sólida como el suelo debajo de los pies. Era exactamente la misma lógica que James Irving había aplicado cuando eligió abastecer a los mineros en lugar de unirse a ellos. En una economía caótica y llena de promesas que raramente se cumplían, los que vendían la posibilidad de buscar siempre ganaban más que los que buscaban. Pero Collis no era el tipo de persona que se conforma con un negocio estable cuando puede ver algo más grande en el horizonte. Con los años, la tienda creció. Los contactos se multiplicaron y fue construyendo dentro del mundo de los negocios de Sacramento una reputación que lo ponía cada vez más seguido en la misma sala que las personas que tomaban las decisiones importantes de la región. No era una figura decorativa en esas reuniones. Era alguien a quien se escuchaba con atención porque su capacidad de leer una situación y extraer de ella lo que otros no podían ver se había vuelto conocida en todo el ámbito mercantil de la ciudad. Y cuando alguien tiene esa reputación en el momento correcto, en el lugar correcto, las oportunidades no llegan de a una, llegan todas juntas. Fue en ese contexto, en ese Sacramento de mediados del siglo XIX, donde el dinero nuevo y las ambiciones enormes convivían en el mismo espacio reducido, donde Collis se cruzó con la idea que cambiaría no solo su destino personal, sino la historia física de toda una nación. Un ingeniero que la mayoría consideraba un entusiasta sin sentido práctico, apareció un día con un plan que parecía técnica y financieramente imposible de ejecutar. Y Collis fue uno de los pocos que no se rió cuando lo escuchó.
Lo que ese hombre traía era tan audaz, tan desafiante y tan cargado de posibles consecuencias que incluso hoy, conociendo el resultado, cuesta creer que alguien lo haya tomado en serio la primera vez que lo escuchó. Pero Collis lo tomó en serio. Y lo que pasó a partir de ese momento cambió California para siempre. Tender vías de ferrocarril sobre la Sierra Nevada y conectar California con el resto de los Estados Unidos era en ese momento lo que prácticamente todos los hombres razonables de la región consideraban una fantasía sin fundamento. Las montañas eran brutales. El terreno era técnicamente implacable. Los costos para semejante empresa eran astronómicos, y el nivel de ingeniería que se necesitaba simplemente no existía en ningún manual que alguien hubiera tenido la oportunidad de escribir todavía. Cuando el ingeniero Theodore Judah llegó a Sacramento con ese plan, la ciudad entera lo recibió con la educada indiferencia que se reserva para las personas que proponen cosas que nadie cree que sean posibles en la práctica real. 4 hombres no fueron indiferentes. Collis Huntington, Mark Hopkins, Leland Stanford y Charles Crocker escucharon el plan con una atención muy diferente a la del resto de sus contemporáneos. No porque fueran más soñadores, sino porque eran suficientemente calculadores como para ver lo que había debajo de la audacia aparente del proyecto. Una red ferroviaria que conectara California con el este del país transformaría el comercio de la región de una manera que ningún otro desarrollo podría replicar. Y quien controlara esa red controlaría los flujos económicos de toda California durante generaciones enteras. Eso no era una apuesta, era aritmética. Esos 4 hombres, que la historia recordaría como los 4 grandes, formaron el músculo financiero y político del Central Pacific Railroad, la mitad occidental del primer ferrocarril transcontinental de América. Y para financiar semejante empresa, recurrieron al Congreso de los Estados Unidos, que aprobó un paquete de apoyo sin precedentes. Miles de dólares por milla de vía tendida, con el monto variando según la dificultad del terreno. Concesiones de tierra que sumaban millones de acres. Garantías de préstamo de dimensiones que la mayoría de la gente de esa época nunca había visto escritas en un solo documento. Era un paquete de subsidios diseñado para hacer posible algo que de otra manera ningún capital privado hubiera podido financiar por sí solo. Pero para los 4 grandes, ese paquete resultó insuficiente para la escala de sus ambiciones. Entonces construyeron una solución que tenía una elegancia técnica bastante perturbadora. Establecieron una empresa constructora completamente bajo su propio control, y como directivos del Central Pacific, le asignaron a esa empresa los contratos de construcción de las vías. Luego, como dueños de esa misma empresa constructora, se facturaron a sí mismos cantidades que multiplicaban con creces el costo real de la obra. La construcción del ferrocarril costó aproximadamente 36 millones de dólares. La empresa que ellos mismos controlaban facturó 79 millones. La diferencia, más de 40 millones de dólares, terminó en sus propios bolsillos. Y eso ocurrió mientras el dinero de los subsidios federales fluía por los libros contables de un lado al otro como si todo fuera completamente normal y completamente legítimo. Era un sistema cerrado, donde los mismos hombres estaban en ambos lados de cada transacción, tomando decisiones que se beneficiaban a sí mismos sin que hubiera ninguna voz independiente dentro de la estructura que pudiera objetarlo eficazmente. Pero la manipulación financiera era solo una parte del sistema que habían construido. La otra parte era la influencia política, y en eso Collis era particularmente hábil. Pasó temporadas enteras en Washington cultivando relaciones con legisladores y funcionarios que podían serles útiles, distribuyendo favores con la misma precisión metódica que aplicaba a cualquier otro problema comercial. Sabía quién necesitaba qué. Sabía cuándo presionar y cuándo esperar, y sabía mejor que nadie cómo hacer que una decisión del gobierno fluyera en la dirección que le convenía. En una época donde ese tipo de relación entre el dinero privado y el poder público era tan común que casi nadie la cuestionaba abiertamente, Collis llevó el arte a un nivel que incluso sus contemporáneos encontraban excesivo. Y la muestra más clara de hasta dónde llegaba ese sistema estaba justo en Sacramento.
Leland Stanford, uno de los cuatro grandes, era simultáneamente presidente del ferrocarril y gobernador del estado de California. No en épocas distintas de su vida, al mismo tiempo, en el mismo período, con los mismos poderes funcionando en paralelo. El tipo de conflicto de intereses que eso representaba era tan obvio que los críticos de la época no podían creer que fuera posible sin mayores consecuencias inmediatas. Pero las consecuencias tardaron. Y mientras tardaban, el ferrocarril seguía creciendo, las vías seguían extendiéndose y los cuatro grandes acumulaban un poder que iba mucho más allá del ferrocarril mismo. Cuando las vías del Central Pacific y del Union Pacific se unieron en el estado de Utah con el clavo de oro ceremonial que sellaba el primer ferrocarril transcontinental de la historia americana, los cuatro grandes estaban en la cima de algo que ninguno de ellos podría haber imaginado completamente cuando escucharon por primera vez el plan de aquel ingeniero que todos los demás habían descartado. Lo que vendría después sería todavía más grande en escala, todavía más influyente sobre el destino de California, y también el comienzo del fin de una parte de esa historia que los herederos de Collis tendrían que enfrentar sin haber pedido ninguna de esas consecuencias. En menos de 2 décadas, 4 comerciantes de ferretería que un día vendían palas a mineros hambrientos habían construido el sistema ferroviario más poderoso y más temido de todo el oeste americano. Y lo habían hecho de una manera que dejó al gobierno federal, a los agricultores, a los tribunales y a prácticamente todo el estado de California atrapado dentro de una red de dependencia económica de la que resultaba casi imposible escapar. No era una metáfora. Los periódicos de la época lo llamaron exactamente eso: el pulpo. Un organismo con tentáculos que llegaban a todos los rincones de la economía californiana y que apretaban con una fuerza que muy pocos podían resistir o cuestionar sin consecuencias. Después de unir el este con el oeste a través de la Sierra Nevada, los cuatro grandes no frenaron. Expandieron su red hasta construir el Southern Pacific Railroad, que para finales del siglo XIX se había extendido por más de 9.600 millas de vía, convirtiéndose en uno de los ferrocarriles más grandes del mundo en ese momento. Pero no era solo una empresa de transporte, era una estructura de poder que determinaba qué cosechas llegaban al mercado y cuáles se pudrían en el campo porque el precio del flete las hacía inviables. Qué ciudades crecían porque el tren pasaba por ahí y cuáles se marchitaban porque alguien en una oficina había decidido que la ruta no era conveniente. Y qué políticos prosperaban en California y cuáles encontraban de repente todos los obstáculos del mundo en su camino. Los agricultores del Valle Central pagaban tarifas de flete que los dejaban sin margen de ganancia en los años buenos y en quiebra en los años malos. No tenían alternativa real porque el Southern Pacific controlaba las únicas rutas disponibles para llevar sus productos a los mercados urbanos. Cuando intentaban organizarse para presentar reclamos, encontraban que los jueces que debían escucharlos tenían lazos tan estrechos con el ferrocarril que el resultado de cada proceso era predecible antes de que comenzara. Era un círculo completamente cerrado donde el poder económico se convertía en poder político, que a su vez protegía al poder económico sin que hubiera ningún punto débil visible por donde pudiera entrar la presión de afuera. El escritor Frank Norris publicó en esa época una novela que describía ese sistema con un nivel de detalle tan preciso y tan incómodo que incomodó a mucha gente poderosa, porque lo que Norris describía no era una exageración literaria, sino una crónica bastante fiel de lo que ocurría en los campos y los juzgados de California todos los días. El libro circuló, la gente lo leyó, los debates se encendieron, y el ferrocarril siguió funcionando exactamente igual que antes, porque ninguna novela, por más que incómode, tiene la capacidad de cambiar una estructura de poder que controla la economía entera de un estado. Collis Huntington, que para ese entonces era el rostro más visible de toda esa maquinaria, se había convertido en el empresario más odiado de América, no como hipérbole, sino como evaluación consistente de los observadores de la época.
Era alguien que había tomado el poder que la oportunidad le ofreció y lo había usado sin demasiadas restricciones, con la convicción aparente de que quien tiene la capacidad de construir algo de esa magnitud, tiene también el derecho de extraer de ello todo lo posible. Un historiador lo clasificó en la categoría de los grandes varones del capitalismo industrial americano. Hombres que transformaron la economía de su época y que al hacerlo, empujaron los límites de lo que la ley permitía y lo que la conciencia pública aceptaba hasta puntos que sus contemporáneos no olvidaron fácilmente. Lo fascinante cuando se estudia su historia no es el poder que acumuló, sino lo que pasó con ese poder cuando ya no había nadie con la misma fuerza y la misma claridad para sostenerlo. Porque los imperios construidos sobre el control absoluto de un sistema tienen una fragilidad específica. Dependen de que alguien en la cima pueda mantener la coherencia de todo lo que está debajo. Y cuando esa persona desaparece, el sistema puede empezar a desintegrarse de maneras que nadie dentro de él anticipó con claridad. Collis murió de manera repentina a principios del siglo XX. Y en ese preciso momento, el hombre que había esperado durante años para hacerse cargo de todo, descubrió que el mundo tenía planes completamente diferentes para él. Henry Edwards Huntington era sobrino de Collis y había pasado la mayor parte de su vida adulta dentro del sistema que su tío había construido, aprendiendo cada ángulo del negocio ferroviario desde adentro, convirtiéndose con los años en el lugarteniente más confiable y más competente de toda la operación. Era el heredero natural de todo eso en el sentido más práctico, no solo por los lazos familiares, sino porque conocía el funcionamiento de aquel sistema mejor que casi cualquier otra persona. Cuando Collis murió, Henry asumió que la transición sería directa, que lo que su tío había construido pasaría a sus manos y que él podría continuar con lo que se había pasado la vida preparándose para hacer. Lo que ocurrió, en cambio, fue un golpe que no vio venir con ninguna anticipación. Un representante de los tenedores de bonos del ferrocarril intervino en el proceso de sucesión y bloqueó la aspiración de Henry con una eficacia que dejó claro que el poder real dentro de esa estructura no estaba donde todos suponían que estaba. Henry fue presionado para vender su participación en el Southern Pacific y quedó fuera del ferrocarril que había ayudado a operar durante décadas. No de manera gradual ni ordenada, de golpe, con la sensación de que algo que se había dado por completamente seguro durante años resultó no ser ninguna certeza en absoluto. Era el tipo de lección que los hombres de ese calibre aprendían una sola vez y que cambiaba para siempre la forma en que veían el mundo. En ese momento, Henry tenía dos opciones. Podía retirarse con la herencia que había recibido, que en términos actuales representaba algo cercano a $12,000 millones, y vivir el resto de su vida en una comodidad que la mayoría de las personas de ese siglo ni siquiera podía imaginar. O podía tomar ese capital y construir algo que le perteneciera completamente, algo que no dependiera de las decisiones de ninguna junta ni de ningún grupo de intereses que pudiera bloquearlo la próxima vez que menos lo esperara. Eligió la segunda opción, y la manera en que la ejecutó cambió el sur de California de formas que todavía hoy son visibles en cada mapa de la región. La estrategia que diseñó tenía una lógica interna completamente diferente a la de su tío. Donde Collis había construido sobre la dependencia forzada y el control sin alternativas, Henry construyó sobre la conveniencia genuina. Compró la compañía de tranvías de Los Ángeles y la convirtió en el punto de partida de algo mucho más ambicioso. Luego formó el Pacific Electric Railway, que en la memoria del sur de California quedó asociado para siempre con la imagen de sus tranvías rojos recorriendo a gran velocidad una región que antes de su llegada estaba conectada solo por caminos de tierra y por el tiempo que tardaba un caballo en cruzarlos. El plan tenía una circularidad perfecta. Henry compraba tierra barata en zonas alejadas de los centros urbanos existentes. Después extendía las líneas de tranvía hasta esa tierra. Instalaba el servicio eléctrico para el transporte y para los hogares que se construirían alrededor de las estaciones.
y luego fraccionaba y vendía los lotes a familias que ahora podían vivir lejos del centro de la ciudad y llegar al trabajo en un tiempo razonable gracias a los tranvías que él había puesto allí. La tierra, que valía muy poco antes de que llegara el tranvía, multiplicaba su valor en cuanto las vías se instalaban. Y Henry ya era dueño de esa tierra antes de instalar las vías, cuando todavía nadie más podía ver lo que estaba a punto de ocurrir. Era un ciclo donde cada elemento reforzaba a todos los demás sin interrupción. Los tranvías hacían que la tierra valiera más. La tierra más valiosa generaba recursos para extender los tranvías en nuevas direcciones. Los nuevos tranvías abrían nuevas zonas de tierra barata que volvían a multiplicar su valor con la llegada de las vías y de las familias que venían detrás. Y en el centro de todo ese sistema, Henry controlaba los tres componentes al mismo tiempo: la tierra, el transporte y la energía eléctrica. No como piezas separadas que operaban en paralelo, sino como un sistema diseñado desde el principio para que cada parte alimentara a las demás. Para cuando la red del Pacific Electric alcanzó su punto máximo de expansión, sus líneas se extendían por más de 2.000 kilómetros conectando decenas de comunidades en toda la cuenca de Los Ángeles. Sus tranvías rojos se convirtieron en la imagen más reconocible de la movilidad en el sur de California de esa época, tan presentes en la vida cotidiana de la región que la gente que los usaba todos los días ya no los percibía como una innovación, sino como algo que naturalmente siempre había estado allí. Ciudades enteras crecieron siguiendo el mapa de sus rutas, y algunas de esas ciudades llevan hoy el nombre de Henry, porque él extendió sus líneas allí antes de que existiera ninguna razón obvia para hacerlo, salvo que él ya tenía muy claro lo que vendría después. Henry también compró una propiedad agrícola de más de 500 acres en la zona de San Marino, que su empresa fraccionó y vendió en lotes, transformando un paisaje de campos en uno de los suburbios más exclusivos de California. Y mientras construía ese imperio de tierra y tranvías, también acumulaba en esa misma propiedad algo completamente diferente. Algo que tenía poco que ver con los negocios y mucho con una obsesión que con los años lo consumiría casi tanto como la construcción de la red más grande de transporte urbano que el oeste americano había visto. Pero antes de llegar a eso, había una factura que empezaba a acumularse. Una que ningún tranvía en el mundo podía pagar. El hombre que construyó la red de transporte más grande del oeste americano. El hombre que literalmente dibujó con vías de metal el mapa de las ciudades que hoy existen en el sur de California. Ese mismo hombre murió con una fortuna que era una fracción de lo que debería haber sido, rodeado de libros y cuadros que sus asesores le habían suplicado que dejara de comprar. Mientras el Empire que había levantado piedra por piedra se desmoronaba en cámara lenta por una razón que ningún genio del transporte y los bienes raíces podría haber anticipado completamente. Pero antes de llegar al final, hay que entender lo que pasó en el medio. Porque el camino entre la cima y el fondo de Henry Huntington está lleno de detalles que la historia oficial raramente cuenta con toda su textura. Cuando la red del Pacific Electric estaba en su punto más alto y los tranvías rojos conectaban más comunidades de las que nadie habría podido imaginar una generación antes, el éxito visible de Henry generaba al mismo tiempo una admiración y una irritación que convivían en perfecta tensión. Los colonos que compraban lotes en los nuevos suburbios y llegaban al trabajo en los tranvías de Henry no siempre sentían gratitud pura por la comodidad que ese sistema les ofrecía. Las tarifas podían ser caprichosas, el servicio podía ser irregular en las rutas menos rentables, y la sensación de que un solo hombre controlaba demasiados aspectos de la vida cotidiana de demasiada gente generaba un malestar que crecía de manera proporcional al crecimiento del sistema mismo. Los agricultores que dependían de las líneas de carga del Pacific Electric para mover sus productos tenían sus propias quejas, que se parecían demasiado a las que sus padres habían tenido con el Southern Pacific de Collis. La historia parecía repetirse, con nombres diferentes, pero con la misma estructura de fondo, donde el que controla el acceso al mercado controla también las condiciones bajo las cuales todos los demás pueden participar en ese mercado. Henry no era tan agresivo como su tío en ese frente,
Pero la diferencia de grado no siempre resultaba suficiente para los que estaban del otro lado de la ecuación. Y mientras todo esto ocurría afuera, adentro de la familia Huntington se desarrollaba una historia que tenía capas que la mayoría de las crónicas de la época no registraron con detalle. Henry había formado su propia familia. Tenía hijos que crecieron dentro del privilegio de un apellido que era sinónimo de poder en el sur de California. Y sin embargo, la relación entre el legado que él estaba construyendo y las personas que deberían haberlo continuado resultó ser mucho más complicada y más dolorosa de lo que cualquiera en esa familia podría haber elegido. Su hijo mayor trabajó durante años dentro del negocio familiar, aprendiendo desde adentro el funcionamiento de una operación que en términos de escala y complejidad no tenía muchos equivalentes en el oeste americano. Pero la enfermedad lo alcanzó antes de que pudiera convertirse en el sucesor que la lógica del imperio requería, y murió siendo relativamente joven, dejando un vacío en la estructura familiar que nunca se llenó del mismo modo. El momento de su muerte coincidió con uno de los mayores logros de la colección que Henry había estado acumulando durante años, y esa coincidencia entre la pérdida más personal y el triunfo más material resultó ser uno de esos momentos en que la vida muestra sin ningún reparo que el éxito y el dolor no se turnan, sino que llegan juntos cuando les parece bien. Había también otro personaje en la historia de los Huntington que pocas veces aparece en los relatos centrados en los negocios y cuya historia dice más sobre la familia que cualquier cifra de kilómetros de vía tendida o acres de tierra vendida. Era alguien que creció cerca del centro de ese poder, pero que eligió un camino completamente opuesto al de sus contemporáneos en la familia. Alguien que no tenía ningún interés en los ferrocarriles, ni en los tranvías, ni en los lotes suburbanos, y que tomó la fortuna que el destino le puso en las manos y la usó para construir instituciones culturales, museos, sociedades de investigación y jardines que hoy siguen en funcionamiento décadas después de que su nombre dejó de aparecer en los periódicos de negocios. Ese contraste entre las dos formas de usar el mismo tipo de herencia, una orientada a construir más poder económico y otra orientada a construir algo que durara independientemente del ciclo económico, es uno de los elementos más reveladores de toda esta historia. Y en el centro emocional de la vida de Henry, aunque pocas veces se cuenta así, estaba una colección que empezó como una afición y terminó siendo algo mucho más parecido a una obsesión con consecuencias financieras reales. Libros raros, manuscritos medievales, pinturas de maestros europeos, primeras ediciones de textos que en algunos casos eran los únicos ejemplares que sobrevivían en el mundo. Henry compraba con la misma determinación y la misma falta de límites visibles con que su tío había construido el ferrocarril. Sus asesores financieros le advirtieron repetidas veces que el ritmo de gasto no era compatible con la sostenibilidad del patrimonio a largo plazo. Y Henry siguió comprando. Lo que mató al Empire de tranvías de Henry Huntington no fue un competidor más inteligente, no fue una crisis financiera, no fue ninguna decisión política ni ningún error estratégico que alguien dentro de la organización pudiera haber evitado si hubiera sido suficientemente cuidadoso. Lo que mató al Pacific Electric fue un objeto que ningún planificador de transporte de esa época tomó suficientemente en serio hasta que ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y ese objeto estaba en las calles de Los Ángeles en cantidades que pasaron de ser una curiosidad a ser una amenaza antes de que nadie pudiera definir con precisión en qué momento exacto había ocurrido ese cambio. El automóvil llegó al sur de California con la misma fuerza con que todo llega a esa región, de manera rápida, entusiasta y sin demasiado respeto por lo que había existido antes. En pocos años, las calles de Los Ángeles pasaron de ser el territorio exclusivo de los tranvías y los carruajes a estar llenas de vehículos privados cuyos conductores no tenían ninguna intención de volver a depender de los horarios y las rutas de nadie más para moverse por su propia ciudad.
Para cuando el número de automóviles en las calles de Los Ángeles superó los 160,000, la situación de los tranvías ya era crítica, aunque todavía no hubiera llegado al punto de quiebre visible. Los tranvías del Pacific Electric empezaron a quedarse atascados en el tráfico que los mismos automóviles generaban. Una red de transporte que había sido diseñada para circular con fluidez por calles que en su época de construcción todavía tenían espacio de sobra, comenzó a perder su ventaja de tiempo frente a los autos privados, que podían ir directamente del punto de origen al punto de destino, sin hacer paradas intermedias ni depender de ningún horario. Esa diferencia, que al principio parecía pequeña, fue suficiente para que cada año un número mayor de pasajeros eligiera el automóvil sobre el tranvía. Y cuando los pasajeros disminuían, los ingresos disminuían, lo que forzaba recortes en el servicio, lo que hacía los tranvías todavía menos atractivos para los pasajeros que aún quedaban, lo que empujaba a más personas hacia los autos, lo que reducía todavía más los ingresos. Era una espiral de la que no había salida razonable dentro de los límites del propio sistema. Henry vendió parte de su participación en el Pacific Electric antes de que la crisis llegara a su punto más agudo, pero el momento de la venta no fue suficientemente temprano como para evitar que la pérdida de ese activo central debilitara toda la estructura de su operación. Sin la capacidad de extender líneas estratégicamente hacia nuevas zonas de tierra barata, el ciclo que había alimentado su modelo de negocios durante décadas se rompió definitivamente. La tierra ya no multiplicaba su valor automáticamente con la llegada de los tranvías, porque los tranvías estaban dejando de ser la forma relevante de moverse en la región. Y sin ese multiplicador de valor funcionando, el resto del sistema perdía su lógica interna. Al mismo tiempo, la colección que Henry había estado acumulando con paciencia durante décadas continuaba creciendo a un ritmo que sus asesores ya no podían ignorar sin alarma. Decenas de colecciones de libros adquiridas una tras otra. Manuscritos que costaban fortunas y que eran prácticamente imposibles de valorar porque no existía ningún mercado activo para ellos. Pinturas de primer nivel que llegaban de Europa con precios que en otra época habrían parecido exorbitantes y que Henry pagaba sin demasiada negociación, porque cuando se encuentra algo que uno quiere y que el dinero permite obtener, la lógica del que siempre ha tenido suficiente tiende a ser diferente a la del que recuerda no haberlo tenido. Sus asesores le advirtieron que no estaba acumulando suficiente reserva para garantizar que la institución que planeaba dejar como legado cultural pudiera mantenerse sin cobrar entrada al público. Le dijeron que el patrimonio que estaba dejando no alcanzaba para sostener la visión que él tenía de un lugar de acceso libre, donde cualquier persona pudiera ir a estudiar los manuscritos y a ver las pinturas sin pagar nada. Y esa advertencia también resultó profética. Décadas después de su muerte, la institución que él construyó tuvo que empezar a cobrar para poder mantenerse, exactamente lo que sus asesores le habían dicho que ocurriría si el ritmo de gasto no cambiaba. Henry murió en el estado de Pensilvania durante una intervención médica, con un patrimonio que era una fracción de lo que había llegado a controlar en su momento más alto, más una colección que él mismo había estimado en decenas de millones de dólares y que legó a su institución cultural. Su testamento distribuyó su fortuna restante entre sus hijos y sus nietos, con cantidades específicas que garantizaban comodidad, pero que no garantizaban continuidad del tipo que Collis había construido, ni del tipo que los Irvine habían sostenido durante generaciones. La diferencia entre esos tres modelos de legado, el del poder concentrado que nadie pudo heredar, el de la colección que consumió el capital, y el de la tierra que se mantuvo unida y siguió creciendo, dice más sobre cómo se construye una fortuna duradera que cualquier teoría económica que alguien haya escrito en un libro de texto. El 70% de las familias ricas pierde su fortuna en la segunda generación. El 90% la pierde en la tercera. Los que escapan de esa estadística no lo hacen por suerte. Lo hacen porque alguien, en el origen de la historia, tomó decisiones que priorizaron la durabilidad por encima de la velocidad, y porque las generaciones que vinieron después tuvieron la disciplina suficiente para no deshacer en años
lo que había tardado décadas en construirse. Esa es la diferencia real entre los nombres que desaparecen y los que siguen en los mapas. Mientras el Empire de los Huntington se desintegraba lentamente bajo el peso de sus propias contradicciones, a pocas decenas de kilómetros de distancia existía una familia que había tomado decisiones completamente opuestas en cada punto donde los Huntington habían elegido mal. Y el contraste entre lo que le pasó a una y lo que le pasó a la otra es tan preciso y tan revelador que resulta casi imposible mirarlo sin sentir que la historia estaba demostrando algo con una claridad deliberada. Pero la historia de los Irvine en el siglo XX no fue simple ni tranquila. Tuvo sus propias crisis, sus propios momentos de fractura posible y sus propios personajes que tuvieron que tomar decisiones difíciles sin ninguna garantía de que estuvieran tomando las correctas. Cuando James Harvey Irvine tomó el control del rancho después de la muerte de su padre, heredó algo que en términos de valor material era extraordinario, pero que en términos de desafíos operativos era también una carga enorme. Administrar 110.000 acres de tierra en producción activa no era una tarea que se pudiera delegar completamente, ni una que admitiera decisiones apresuradas. Requería presencia continua, conocimiento profundo de cada zona de la propiedad y la capacidad de adaptar la operación a condiciones climáticas, de mercado y de infraestructura que cambiaban constantemente. James Harvey tenía todo eso. Había crecido dentro del rancho, había aprendido su lógica desde adentro, y tenía la misma visión de largo plazo que su padre había instalado como principio organizador de todo lo que la familia hacía con esa tierra. Lo que cambió bajo su gestión no fue la filosofía fundamental. Lo que cambió fue la escala de las presiones externas que el rancho tenía que resistir. El sur de California del siglo XX era un lugar completamente diferente al sur de California de finales del siglo anterior. Las ciudades crecían a una velocidad que los observadores de la generación anterior habrían encontrado difícil de imaginar. La demanda de tierra para desarrollo residencial y comercial generaba ofertas que habrían tentado a cualquier propietario con menos compromiso con el largo plazo. Y el ferrocarril, que había transformado la región en la generación de Collis Huntington, estaba siendo reemplazado por autopistas y automóviles que reorganizaban completamente la geografía de qué tierra era accesible y qué tierra todavía no lo era. Dentro de ese contexto, la decisión más importante que los Irvine tomaron en el siglo XX no fue una decisión sobre qué vender ni cuándo vender. Fue una decisión sobre cómo estructurar la propiedad para que ningún evento futuro, ni una muerte repentina, ni una disputa familiar, ni ninguna presión financiera temporal pudiera forzar la fragmentación de lo que habían construido. La familia estableció una fundación como vehículo de control, trasladando la propiedad hacia una estructura que tenía más resistencia institucional que la propiedad personal directa. Era una manera de ponerle un candado al rancho que no dependiera de la continuidad biológica de una sola línea familiar. Esa decisión resultó ser más importante de lo que nadie podría haber calculado en el momento en que se tomó, porque lo que vino después puso a prueba esa estructura de maneras que habrían destruido cualquier arreglo más frágil. James Harvey murió antes de ver el resultado final de la transformación que su familia había iniciado. Y lo que dejó atrás era al mismo tiempo un activo de valor incalculable y una estructura de gobernanza que estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los conflictos de propiedad más complejos que California había visto en décadas. Porque cuando hay suficiente dinero en juego y la estructura de control no es perfectamente sólida, siempre hay alguien que encuentra el punto débil y decide empujarlo. La fundación que controlaba el rancho comenzó a recibir presiones para liquidar parte de los activos y distribuir los recursos hacia los fines caritativos que se suponía que debían ser el propósito central de su existencia. Era un argumento que tenía una lógica jurídica y filosófica legítima, porque una fundación que acumula activos sin distribuirlos efectivamente hacia fines de beneficio público genera preguntas razonables sobre si está cumpliendo realmente con el propósito para el cual fue creada. Y esas preguntas, cuando se hacen con suficiente insistencia en los contextos correctos, pueden convertirse en acciones legales que pongan en peligro la cohesión de exactamente lo que la estructura fue diseñada para proteger.
El rancho, que había sobrevivido intacto durante casi un siglo, enfrentaba ahora la posibilidad concreta de ser fragmentado, no por una venta apresurada ni por una herencia mal planificada, sino por la misma estructura que había sido diseñada para protegerlo. Y fue en ese momento de máxima vulnerabilidad donde entró un personaje cuya historia con el rancho Irvine es en muchos sentidos tan extraordinaria como la del propio James Irvine que lo fundó. Hay momentos en la historia de las grandes propiedades donde aparece alguien que ve lo que todos los demás están mirando sin ver. Alguien que entiende el valor real de algo en el instante preciso en que los que lo controlan están más distraídos por sus conflictos internos, y que tiene exactamente los recursos y la determinación necesarios para actuar antes de que la oportunidad cierre. Donald Bren fue ese alguien para el Irvine Ranch. Y lo que hizo con esa oportunidad convirtió su nombre en el centro del legado inmobiliario más valioso de California costera. Bren no llegó al rancho Irvine como un extraño sin historial en el mundo de los bienes raíces del sur de California. Tenía décadas de experiencia en el desarrollo inmobiliario de la región. Había construido comunidades residenciales planificadas que demostraban que entendía no solo cómo comprar y vender tierra, sino cómo crear entornos completos donde la gente quisiera vivir de manera duradera. Ese tipo de comprensión, que va más allá de la simple aritmética del precio por acre, es exactamente lo que se necesitaba para ver el potencial completo de lo que el Irvine Ranch podía llegar a ser bajo la dirección correcta. Cuando la estructura de control del rancho estaba en su momento de mayor tensión interna, Bren trabajó para construir una posición de influencia dentro de la Irvine Company que con el tiempo le permitió adquirir el control mayoritario de la organización. No fue un proceso simple ni rápido. Implicó negociaciones, adquisiciones de participaciones y la capacidad de navegar una situación corporativa que tenía capas de complejidad legal y financiera que habrían detenido a cualquier persona con menos paciencia o con menos claridad sobre qué era lo que realmente quería obtener al final. Pero Bren tenía ambas cosas, paciencia y claridad. Lo que hizo después de consolidar ese control es lo que convierte su historia en el complemento perfecto de la historia original de James Irvine. Porque Bren no llegó y vendió, no llegó y fragmentó. No llegó y convirtió el rancho en dinero rápido que podría haberse distribuido entre las partes interesadas y desaparecido en una generación. Llegó y continuó, con las herramientas y el contexto del siglo XX tardío y del siglo XXI, exactamente la misma filosofía que el fundador del rancho había establecido más de 100 años antes. El rancho como plataforma de largo plazo. La tierra no como activo para liquidar, sino como sistema para desarrollar con paciencia y precisión. La ciudad de Irvine que existe hoy es en gran medida el resultado de esa continuidad filosófica aplicada con los instrumentos de la planificación urbana moderna. Es una ciudad que fue diseñada, no una que simplemente creció. Sus vecindarios tienen una organización que no es accidental. Sus espacios verdes, sus rutas de tráfico, la distribución de sus zonas comerciales y residenciales, todo responde a un plan que alguien dibujó antes de que el primer cimiento de la primera casa se instalara en el suelo. Y ese nivel de planificación, que hoy se percibe como una característica de la ciudad, es el producto directo de décadas de decisiones tomadas por personas que entendían que la tierra era demasiado valiosa como para desperdiciarla en el desorden. La Irvine Company que existe hoy bajo la dirección de Bren no es solo un desarrollador de viviendas. Es uno de los propietarios de bienes raíces comerciales más grandes de todo el estado de California. Oficinas donde trabajan decenas de miles de personas. Complejos de apartamentos que albergan a residentes en docenas de comunidades a lo largo de la costa. Centros comerciales, hoteles, marinas. Una cartera de más de 100 millones de pies cuadrados de propiedades que se extiende desde los terrenos originales del rancho Irvine hacia otras zonas costeras de California, donde la misma lógica de planificación y paciencia que funcionó en Orange County se ha aplicado con resultados similares. Y la fortuna personal que Bren ha acumulado a partir de ese control
que se estima alrededor de los 19.000 millones de dólares, lo convierte en el desarrollador inmobiliario más rico de los Estados Unidos. Una cifra que no existiría si no hubiera un inmigrante irlandés que a mediados del siglo XIX decidió que 110.000 acres de tierra árida en el sur de California valían $150.000 y que varían mantenerlos juntos, aunque viniera alguien con más dinero a ofrecer lo contrario. Esa es la línea directa entre el origen y el presente de esta historia. Y lo que la hace interesante no es solo la magnitud de la fortuna final, es la claridad de la lógica que la sostiene. Cada generación que mantuvo el rancho intacto tomó una decisión que en su momento requería rechazar algo que parecía razonable y atractivo. Una oferta, una liquidación, una oportunidad de convertir la tierra en efectivo inmediato. Y en cambio, elegir esperar, porque sabían que lo que esperaba al final de esa paciencia valía incomparablemente más que cualquier oferta que hubiera llegado antes. Eso no es suerte. Es una forma particular de ver el tiempo que muy pocas personas son capaces de sostener durante toda una vida, y que menos aún son capaces de transmitir a la siguiente generación sin que algo se pierda en el proceso. Pero el contraste con los Huntington, que ya hemos visto con suficiente detalle, no es la única lección que estas dos historias tienen para ofrecer. Porque hay algo en la manera en que ambas familias relacionaron su fortuna con el entorno que las rodeaba, con la gente que vivía y trabajaba en ese entorno, que dice algo sobre cómo se construye o se destruye la legitimidad de un imperio a lo largo del tiempo. Y esa parte de la historia todavía no la hemos contado completamente. La legitimidad de un imperio no se construye solo con dinero y no se destruye solo con escándalos. Y la historia de las dos familias que dieron forma al sur de California demuestra ese principio con una precisión que ningún libro de teoría económica podría replicar con tanta claridad. Porque lo que separa una fortuna que dura generaciones de una que se evapora antes de que los nietos pudieran entender qué había pasado, no es solo la inteligencia de las decisiones financieras. Es la manera en que esa fortuna se relacionó con el mundo que la rodeaba, con las personas que vivían dentro de su radio de influencia, con los trabajadores que hacían funcionar los campos y las vías y los talleres, y con la comunidad más amplia que en última instancia decidía si esa familia merecía el poder que tenía o si era simplemente alguien que había llegado primero y se había negado a irse. Los Irvine tenían en el rancho en sus mejores épocas una comunidad de trabajadores permanentes de una escala que la mayoría de los observadores externos no llegaban a dimensionar completamente. No era solo un grupo de personas contratadas por temporada para cosechar lo que se necesitara y luego enviadas de regreso. Era una población estable, con estructuras de alojamiento dentro del propio rancho, con una economía interna que en muchos sentidos funcionaba de manera casi autónoma respecto a los mercados externos. Esa escala de operación requería no solo gestión agrícola, sino algo parecido a una administración de comunidad, con todas las complejidades humanas y sociales que eso implica. La relación entre la familia propietaria y esa comunidad interna no fue siempre armónica ni siempre justa en todos sus aspectos, y sería una distorsión deliberada de la historia presentarla como si lo hubiera sido. Las tensiones entre lo que los trabajadores necesitaban y lo que los propietarios estaban dispuestos a ofrecer existieron en el rancho Irvine, como existieron en prácticamente todas las grandes operaciones agrícolas del oeste americano de esa época. Pero hubo algo en la manera en que los Irvine administraban esas tensiones que era cualitativamente diferente de la manera en que los Huntington habían administrado las suyas con los agricultores del Valle Central o con los pasajeros que dependían de sus tranvías. Los Huntington construyeron su poder sobre el control de algo que la gente no podía evitar necesitar. El ferrocarril no era un lujo. Era la única manera de que un agricultor llevara su cosecha al mercado o de que una familia se moviera de un lugar a otro en una región donde las distancias eran enormes y las alternativas eran pocas. Ese tipo de monopolio sobre la necesidad genera ingresos estables y poder enorme en el corto y el mediano plazo. Pero también genera un resentimiento que se acumula silenciosamente en cada persona que paga una tarifa que siente injusta o que espera un servicio que no llega a tiempo.
Y ese resentimiento, cuando finalmente tiene la oportunidad de expresarse, no perdona. Los Irvine construyeron su poder sobre algo completamente diferente. Construyeron sobre la posesión de tierra que otros podían usar de maneras que les convirtieran también en algo, que les dieran también algo a cambio. No era una relación sin conflictos ni sin desequilibrios. Era una relación de largo plazo, donde la tierra seguía existiendo independientemente de lo que ocurriera en el mercado ese año, donde había algo concreto y visible y permanente que sostenía la conexión entre la familia y el territorio. Y esa diferencia de base, aunque parezca sutil cuando se describe en abstracto, tuvo consecuencias muy concretas cuando llegaron los momentos de presión. Cuando el automóvil mató los tranvías de los Huntington, no hubo nadie en Los Ángeles que saliera a la calle a defender los tranvías porque los extrañara o porque sintiera que perderlos era perder algo que pertenecía a la historia del lugar. Hubo nostalgia técnica entre algunos entusiastas del transporte, pero no hubo dolor comunitario real. Porque los tranvías habían sido siempre el instrumento de alguien más, una herramienta de extracción que había sido conveniente mientras no había alternativa y que la gente abandonó en cuanto apareció una. El Irvine Ranch, en cambio, se convirtió con el tiempo en algo que la gente de Orange County identificaba como parte de su identidad regional, algo que sentían como propio aunque no lo fuera, algo cuya preservación percibían como un bien colectivo, aunque el beneficio económico directo se concentrara en manos privadas. Esa diferencia de percepción es lo que explica por qué una familia pudo resistir las presiones de fragmentación que habría destruido a cualquier otra, y por qué la otra vio su legado convertirse en piezas de museo y en nombres de calles que la mayoría de la gente pronuncia sin saber lo que significan. Y hay algo más en esa comparación que todavía no hemos tocado directamente. Algo que tiene que ver con la manera específica en que cada una de estas familias decidió relacionarse con la cultura y el conocimiento, con las instituciones que trascienden el ciclo económico y que sobreviven a las fortunas que las fundaron. Hay una paradoja en el centro de la historia cultural de estas dos familias que resulta imposible ignorar cuando se mira el mapa completo. El hombre que construyó el sistema de transporte más extenso del oeste americano, el hombre cuyo nombre aparece en ciudades y playas y en la memoria colectiva del sur de California, ese hombre terminó sus días más interesado en los libros y los cuadros que en las vías y los lotes. Y el rancho, que parecía destinado a ser solo una operación agrícola de enormes dimensiones, terminó siendo el suelo literal sobre el que se construyó una de las universidades de investigación más reconocidas de todo el país. Esas dos inversiones en cultura, una hecha por un hombre que la amó tan apasionadamente que casi arruinó su patrimonio con ella, y otra hecha por una familia que la vio como una extensión natural de su visión de largo plazo, sobre qué tipo de comunidad quería construir alrededor de sus tierras, son tan diferentes en su origen y en su resultado, que merecen ser contadas con detalle porque dicen algo muy preciso sobre la diferencia entre gastar en cultura y construir con cultura. Henry Huntington se convirtió en uno de los coleccionistas de arte y libros más activos de América en las primeras décadas del siglo XX. Sus adquisiciones incluían manuscritos medievales que, en algunos casos, eran los únicos ejemplares supervivientes en el mundo, primeras ediciones de textos fundamentales de la literatura inglesa, pinturas de maestros europeos que los grandes museos de ambos lados del Atlántico habrían pagado fortunas por tener en sus paredes. La colección que reunió en su propiedad de San Marino era, en términos de valor cultural absoluto, extraordinaria. No había exageración en la reverencia con que los especialistas de la época hablaban de lo que Henry había acumulado. El problema no era la calidad de la colección. El problema era la matemática. Cada adquisición grande requería capital que salía del patrimonio sin que hubiera ningún mecanismo de reposición. Los negocios que habían generado ese patrimonio estaban en declive o ya habían sido vendidos. La tierra en San Marino generaba algo, pero no la escala de ingresos que podría compensar el ritmo de gasto de un coleccionista que operaba sin restricciones efectivas. Y los asesores que le señalaban ese desequilibrio no encontraban en Henry la respuesta que esperaban.
Hay algo comprensible en esa actitud cuando se entiende el contexto completo de la vida de Henry Huntington. Era un hombre que había pasado décadas trabajando dentro del sistema de su tío, acumulando competencia y lealtad en una organización que al final lo dejó afuera sin que sus méritos importaran. Era alguien que había construido un empire propio y que lo había visto erosionarse bajo la presión de una tecnología que ninguna cantidad de trabajo o de inteligencia comercial podría haber detenido. En ese punto de su vida, la colección no era solo un hobby. Era el único proyecto en su horizonte donde la calidad de lo que reunía dependía completamente de sus propias decisiones y donde el tiempo jugaba a su favor en lugar de en su contra. Los libros no se devalúan por el tráfico. Los manuscritos no pierden pasajeros por culpa de los automóviles. La institución que Henry fundó con esa colección, a la que legó su propiedad y sus tesoros para uso público, existe todavía hoy y sigue siendo una referencia de primer nivel en investigación humanística a nivel internacional. Académicos de todo el mundo viajan específicamente a consultar materiales que solo existen allí. Es un legado cultural genuino y duradero, que es precisamente lo que Henry quería que fuera. Pero cumplió una condición que él había querido evitar y que sus asesores le habían advertido que ocurriría si no cambiaba el ritmo de gasto. Décadas después de su muerte, la institución tuvo que comenzar a cobrar entrada al público porque el patrimonio que había dejado no alcanzaba para sostener el acceso libre que él había imaginado. La generosidad sin aritmética tiene sus límites, incluso cuando viene de los mejores impulsos. Los Irvine, en contraste, no amaron la cultura de esa manera intensa y personal. Lo que hicieron fue algo diferente y en ciertos aspectos más eficaz en términos de impacto a largo plazo. Cedieron tierra en el momento en que el sistema universitario la necesitaba, no como un gesto de generosidad espontánea, sino como una decisión estratégica que anclaba el futuro de toda la región a un tipo de actividad que generaría valor económico y humano durante generaciones. La universidad que se construyó sobre esas tierras no dependía del patrimonio de la familia para funcionar. Tenía su propio financiamiento institucional, su propia lógica de crecimiento y su propio lugar en la economía del conocimiento que se estaba configurando en California en la segunda mitad del siglo XX. Esa diferencia entre ceder tierra para que otros construyan con sus propios recursos y gastar capital personal en construir algo que depende de tu propio patrimonio para sobrevivir es una de las más reveladoras de toda esta historia. Una estrategia crea dependencia en la dirección correcta, donde la institución depende de su propio desempeño y no del bolsillo del fundador. La otra crea dependencia en la dirección incorrecta, donde la institución sobrevive mientras el patrimonio del fundador alcanza y después tiene que reinventarse cuando ese patrimonio se agota. Dos familias, dos maneras de relacionarse con la cultura. Y dos resultados que el tiempo se encargó de separar con una claridad que nadie podría haber diseñado mejor si hubiera intentado hacerlo deliberadamente. Nadie en el sur de California en el momento en que todo esto empezaba podría haber predicho cuál de las dos estrategias iba a sobrevivir al otro siglo. Y sin embargo, si se mira el resultado desde hoy, la diferencia es tan obvia que parece imposible que alguien pudiera haber elegido el camino equivocado teniendo la información completa. Pero esa es exactamente la trampa. Nadie tiene nunca la información completa en el momento en que tiene que tomar las decisiones que van a definir si lo que está construyendo sobrevive o se desintegra. Y la historia de estas dos familias demuestra mejor que cualquier otra cosa que la diferencia entre el que dura y el que no dura casi nunca se decide en el momento de mayor éxito visible. Se decide en los momentos de tentación. En los instantes donde la opción fácil y rentable de corto plazo está directamente enfrente y la opción difícil de largo plazo requiere un tipo de disciplina que la mayoría de las personas simplemente no tiene de manera natural. Para los Irvine, esos momentos de tentación llegaron constantemente a lo largo de varias generaciones.
Cada vez que el sur de California experimentaba un ciclo de crecimiento y los precios de la tierra subían de manera espectacular, alguien aparecía con una oferta que en términos absolutos sonaba extraordinaria. Y la respuesta de la familia, generación tras generación, fue siempre una variación de la misma idea. Que lo que tenían valía más de lo que cualquier oferta presente podía capturar. Porque el valor real no estaba en lo que la tierra era hoy, sino en lo que iba a ser en 20, en 50, en 100 años. Esa respuesta requería... Pero juntas formaron una trayectoria que llevó desde la cima de uno de los imperios más poderosos de California hasta la dispersión completa de ese poder en el espacio de 3 generaciones. Hay una estadística que aparece en todos los estudios serios sobre la transmisión de patrimonio entre generaciones y que resulta casi físicamente incómoda cuando se aplica a estas historias concretas. El 70% de las familias ricas pierde su fortuna en la segunda generación. El 90% la pierde en la tercera. Esos números no son el resultado de tragedias extraordinarias ni de catástrofes imprevisibles. Son el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones cotidianas, donde alguien que tiene más de lo que necesita elige el consumo sobre la reinversión, la comodidad sobre la disciplina, y la certeza de lo que hay hoy sobre la incertidumbre de lo que podría haber mañana, si se espera y se trabaja y se resiste la tentación de gastar lo que todavía no se ha ganado. Los Huntington cumplieron esa estadística con una precisión casi perfecta. Los Irvine la desafiaron con una persistencia que en retrospectiva parece casi sobrehumana, aunque en realidad no lo era. Era simplemente el resultado de una cultura familiar donde la visión de largo plazo había sido instalada tan profundamente que funcionaba casi como un instinto, donde rechazar una oferta tentadora no requería un esfuerzo heroico, sino que era simplemente la respuesta natural de personas que habían crecido escuchando siempre la misma idea. Que la tierra espera, que el valor crece. Que quien vende antes de tiempo se arrepiente después de tiempo. Y esa cultura familiar, que es en última instancia el activo más difícil de construir y el más fácil de destruir de cualquier patrimonio que aspire a durar, es precisamente lo que la historia de estas dos familias pone bajo la lupa con más claridad que cualquier otra cosa. Porque al final no se trata de ferrocarriles, ni de tranvías, ni de acres, ni de apartamentos. Se trata de si las personas que reciben algo extraordinario de la generación anterior entienden por qué ese algo es extraordinario, o simplemente ven en él la fuente de la comodidad que siempre han conocido y que dan por garantizada porque nunca han tenido que construirla desde cero. El hambre que construye imperios rara vez se hereda. Esa es la lección más cara de toda esta historia. Y es también la que más gente olvida en el momento en que más la necesita. Pero hay algo más en esta historia que todavía no se ha dicho directamente. Algo que tiene que ver con la geografía específica de lo que estas dos familias dejaron sobre el suelo del sur de California, con la manera en que su legado físico sigue siendo visible y habitable hoy para millones de personas que no saben sus nombres ni conocen los detalles de las decisiones que tomaron hace más de un siglo. Porque el legado más duradero de cualquier fortuna no es el número que aparece en los registros patrimoniales, ni la lista de activos que quedaron en el testamento. Es lo que se puede tocar, habitar, transitar, aprender y vivir gracias a lo que esa fortuna construyó cuando todavía existía la energía y la visión para construir. La ciudad de Irvine, que existe hoy en Orange County, es, en ese sentido, algo que no tiene equivalente fácil en la historia urbana americana. No es una ciudad que creció orgánicamente a partir de un asentamiento histórico, donde las decisiones de generaciones sucesivas de residentes fueron acumulando capas de estructura urbana sin ningún plan coordinador. Es una ciudad que fue diseñada antes de existir, donde alguien se sentó frente a 110,000 acres de tierra y tomó decisiones sobre dónde irían los parques, y dónde irían los comercios, y dónde irían las escuelas, y cómo se conectaría todo con todo lo demás, antes de que ninguna de esas cosas existiera en el mundo real. El resultado de ese proceso de planificación es visible en cada aspecto de la experiencia de vivir en Irvine hoy.
Las calles fluyen de una manera que las ciudades que simplemente crecieron sin plan nunca logran completamente. Los espacios verdes aparecen en los lugares donde se necesitan y no solo donde sobraba tierra que nadie reclamó para otra cosa. Las zonas de uso mixto están donde la lógica del movimiento de las personas las sugiere, y no donde un propietario individual decidió un día que quería poner un edificio de apartamentos junto a una fábrica. Hay una coherencia de fondo que los habitantes de Irvine sienten aunque no puedan articular exactamente de dónde viene. Y esa coherencia es el resultado directo de que alguien, hace más de 100 años, decidió que 110.000 acres de tierra merecían ser tratados como un sistema y no como una colección de parcelas independientes. Eso no significa que la ciudad sea perfecta, ni que el proceso de construirla haya estado libre de conflictos y de decisiones controvertidas. Las comunidades planificadas tienen sus propias tensiones, sus propias exclusiones y sus propias contradicciones entre la imagen que proyectan hacia afuera y las realidades que viven hacia adentro. La historia de Irvine tiene esos capítulos también, y negarlos sería falsificar la realidad con la misma deshonestidad con que se falsificaría si se negaran los abusos del Southern Pacific de Collis Huntington. Pero los conflictos de una ciudad planificada son diferentes en naturaleza a los conflictos de una ciudad que creció sin ningún plan. De la misma manera que los problemas de una estructura sólida son diferentes a los problemas de una estructura que nunca tuvo cimientos adecuados. El otro legado físico que estas familias dejaron sobre el sur de California es más disperso, pero igualmente imposible de ignorar para quien sabe dónde mirar. Los nombres de los Huntington están grabados en la geografía de la región de una manera que registra casi como un mapa de la expansión de su red de tranvías en el momento de su máximo esplendor. Ciudades que llevan su apellido, porque él extendió las vías hacia ellas cuando todavía no eran nada más que tierra barata con potencial. Playas que se llenaron de residentes porque sus tranvías las conectaron con los centros urbanos existentes en un tiempo que antes hubiera sido impensable. La red que él construyó no solo transportó personas, creó los lugares a los que esas personas se trasladaron y en los que decidieron quedarse. Y la biblioteca que fundó con su colección de libros y manuscritos sigue siendo hoy uno de los centros de investigación humanística más importantes del mundo occidental. Académicos que trabajan en universidades de Europa, Asia y América viajan específicamente a esa institución para consultar materiales que no existen en ningún otro lugar del planeta. La pintura más famosa de su colección, que llegó a San Marino en los días exactos en que su hijo mayor estaba muriendo, esa coincidencia brutal entre la mayor alegría cultural y el mayor dolor personal que Henry vivió en un mismo periodo, esa pintura sigue colgada en sus paredes y sigue siendo uno de los trabajos más visitados de toda la costa oeste americana. Lo que Henry Huntington dejó entonces no es la nada que la estadística del patrimonio familiar podría sugerir. Es algo más complicado que eso. Es un legado cultural de primer nivel mundial que sobrevivió a la desintegración del patrimonio económico que lo financió, que encontró la manera de sostenerse a sí mismo aunque a un costo de acceso que el fundador no había querido imponer, y que sigue cumpliendo una función genuina en la vida intelectual de la región y del mundo. No es el resultado que Henry imaginó, ni es la victoria completa que habría querido dejar. Pero tampoco es una derrota. Es algo más matizado que cualquiera de esas dos categorías simples. Y esa matización, esa resistencia de la historia a dejarse reducir a narrativas completamente limpias de triunfo o fracaso, es exactamente lo que hace que estas historias sigan siendo relevantes más de un siglo después de que sus protagonistas principales tomaron las decisiones que las definen. Lo que nadie te cuenta sobre las grandes fortunas que desaparecen es que nunca desaparecen de golpe. Nunca hay un momento único y dramático donde todo se derrumba al mismo tiempo y el mundo entero puede ver exactamente qué fue lo que falló. Lo que ocurre en realidad es mucho más silencioso, mucho más gradual y, en cierto sentido, mucho más perturbador. Es una serie de pequeñas decisiones que en el momento en que se toman parecen completamente razonables, incluso inevitables,
y que solo cuando se miran juntas desde la distancia del tiempo, revelan el patrón que las conecta y el destino al que apuntaban desde el principio. La historia del patrimonio de los Huntington después de la muerte de Henry siguió exactamente ese patrón. No hubo ninguna catástrofe visible. No hubo ningún escándalo que borrara de golpe lo que quedaba. Lo que hubo fue la distribución tranquila y ordenada de un patrimonio entre hijos y nietos que recibieron su parte con la normalidad de quien recibe algo que siempre estuvo allí y que asume que siempre lo estará. Los hijos de Henry recibieron cantidades específicas que garantizaban comodidad durante sus vidas. Sus nietos recibieron menos. Y para cuando llegó la generación que seguía, lo que quedaba ya no tenía ninguna relación de escala ni de naturaleza con lo que Collis había construido en el siglo anterior. Ese proceso de dilución generacional es tan común que los especialistas en patrimonio familiar lo han estudiado con suficiente detalle como para asignarle números precisos. Y esos números, que ya mencionamos antes en esta historia, son tan consistentes a través de culturas, épocas y contextos diferentes que funcionan casi como una ley de la física aplicada al mundo del dinero. El 70% de las familias con patrimonio significativo lo pierde en la segunda generación. El 90% lo pierde en la tercera. Los que escapan de esa estadística no lo hacen por accidente ni por suerte especial. Lo hacen porque algo dentro de la estructura familiar, ya sea una filosofía transmitida conscientemente, ya sea una institución diseñada para resistir la presión del corto plazo, ya sea simplemente la memoria viva de lo que costó construir lo que se tiene, funciona como un freno contra la tendencia natural de cada generación de consumir lo que recibió sin reponer lo que consumió. Los Huntington no tuvieron ese freno. O lo tuvieron y no fue suficientemente fuerte para resistir las presiones que se acumularon sobre él. El hijo de Henry, que trabajó en el negocio familiar, murió antes de poder convertirse en el sucesor que el sistema requería. Los que sobrevivieron tomaron caminos diferentes, ninguno de los cuales mantenía la concentración de capital y de visión que Collis había creado y que Henry había continuado con su propio estilo. La viuda de uno de los hijos se volvió a casar y sus hijos siguieron adelante con sus propias vidas, como es completamente natural y humano hacer cuando uno recibe suficiente para vivir bien y nadie le ha enseñado que vivir bien no es suficiente si lo que se heredó tenía la capacidad de ser algo más grande que eso. Y en paralelo a todo esto, en las mismas décadas en que el patrimonio de los Huntington se fragmentaba de manera suave y casi invisible, el Irvine Ranch seguía ahí. Seguía siendo una sola propiedad. Seguía funcionando con la misma lógica de largo plazo que James Irvine había instalado en ella cuando la compró con su propio dinero y su propia visión de lo que podría llegar a ser. Las crisis que amenazaron su unidad, las presiones legales, los conflictos de gobernanza, los intentos de fragmentación que vinieron desde adentro y desde afuera, todos encontraron una estructura que había sido diseñada específicamente para resistirlos. No porque nadie hubiera podido anticipar cada amenaza específica, sino porque alguien había entendido que las amenazas llegarían de todas maneras y que la única protección real era construir algo lo suficientemente sólido como para sobrevivir a las que todavía no tenían nombre. Esa diferencia entre construir para hoy y construir para lo que todavía no tiene nombre es quizás la más difícil de comunicar y la más fácil de ignorar en el momento en que más importa tenerla presente. Porque construir para hoy tiene resultados visibles, medibles, tangibles en el corto plazo. Construir para lo que todavía no tiene nombre requiere confiar en una lógica que el presente no puede validar completamente, que solo el futuro puede confirmar, y que mientras tanto exige rechazar opciones que parecen completamente razonables a los ojos del momento. Los Irvine rechazaron esas opciones generación tras generación, y el resultado de esos rechazos acumulados está hoy en el mapa del condado de Orange, en los registros corporativos de la Irvine Company y en la fortuna de $19.000 millones del hombre que continuó esa tradición en el siglo XXI con las herramientas de su propia época. La última lección de esta historia no es la que aparece en los titulares sobre fortunas y dinastías. No es la cifra de $19.000 millones
ni los 9.600 kilómetros de vía que Collis construyó, ni los 110.000 acres que James Irvine compró por $150.000. La última lección es más simple y más incómoda que cualquiera de esas cifras. Y es la siguiente. El sur de California que existe hoy, con todos sus defectos y con toda su magnificencia, con sus universidades de investigación y sus playas y sus autopistas y sus centros comerciales y sus comunidades planificadas y sus museos de clase mundial, ese sur de California fue construido en proporciones enormes por personas que llegaron sin nada, que encontraron en ese territorio algo que nadie más podía ver todavía y que tuvieron la disciplina de no vender ese algo antes de que el mundo entero pudiera ver lo que ellos ya habían visto desde el principio. No todos lo lograron para siempre. Algunos lo lograron durante generaciones y después se diluyeron en la estadística que devora el 90%. Pero los que están todavía, los que sobrevivieron y siguen creciendo, son los que en algún punto de su historia tomaron la decisión más difícil de todas. La decisión de esperar cuando todo decía que era el momento de actuar. La decisión de mantener cuando todo decía que era el momento de vender. La decisión de reinvertir cuando todo decía que era el momento de disfrutar. Esas decisiones no son heroicas ni dramáticas en el momento en que se toman. Son simplemente decisiones. Pero son las que separan los nombres que siguen en los mapas de los que desaparecieron en los archivos. Collis P. Huntington salió de la pobreza más absoluta y construyó uno de los sistemas ferroviarios más grandes del mundo. Dejó a su sobrino una herencia que en términos modernos equivalía a $12.000 millones. Ese sobrino tomó esa herencia y construyó con ella la red de transporte urbano más extensa del oeste americano. Creó suburbios donde antes no había nada y le puso su nombre a ciudades que hoy tienen cientos de miles de habitantes. Y después de todo eso, el apellido Huntington ya no aparece en ningún registro corporativo activo de California. No controla ninguna empresa significativa. No tiene ninguna presencia en el mundo de los negocios que se corresponda con la escala de lo que sus fundadores construyeron. Lo que queda es una biblioteca extraordinaria que cobra entrada y unas placas en las paredes de algunas ciudades que recuerdan quién extendió los tranvías hasta allí. James Irvine llegó a América en medio de una hambruna. Trabajó en un molino de papel, vendió herramientas a mineros y compró tierra que nadie valoraba lo suficiente como para peleársela. Hoy su nombre identifica una ciudad de más de 300.000 habitantes, una universidad de investigación con más de 36.000 estudiantes y el legado de la empresa privada de bienes raíces más grande de California costera. La línea entre ese inmigrante de mediados del siglo XIX y la fortuna de $19.000 millones que existe hoy es directa, continua e ininterrumpida. No porque la suerte haya sido perfecta, ni porque no haya habido crisis ni errores en el camino, sino porque en cada momento donde el camino se bifurcaba, alguien eligió la dirección que priorizaba la continuidad sobre la conveniencia inmediata. Esa es la historia real del sur de California, no la de las playas y las palmeras, la de las decisiones que se tomaron décadas antes de que las palmeras existieran, cuando el suelo todavía era polvo, y el futuro todavía era completamente invisible para la mayoría de la gente que caminaba sobre él. Y ahora la pregunta que te hago directamente y que quiero que respondas con honestidad en los comentarios de este video es esta. Si hubieras sido el heredero del Irvine Ranch en el momento de mayor presión para venderlo, cuando las ofertas eran tentadoras y la estructura de control estaba amenazada, y la opción más fácil era tomar el dinero y terminar con todo, ¿habrías tenido la disciplina de decir que no? ¿O habrías vendido como hizo el 90%? Escríbelo abajo. Quiero leer tu respuesta. Y si esta historia te dejó pensando en cosas que no habías considerado antes, si te hizo ver el sur de California de una manera que no habías visto hasta hoy, dale al like, porque eso ayuda a que más personas puedan encontrar este canal y escuchar estas historias. Y si todavía no estás suscrito, el botón está ahí esperando. Nos vemos en el siguiente episodio.